Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión dedicada a John Rawls y que tiene por finalidad explorar eh, algunos postulados de la obra de este pensador, en particular su acercamiento a la teoría de la justicia, ¿no? En este caso, o el día de hoy, lo que vamos a revisar es un texto bastante interesante, puesto que es un texto que, si le prestamos atención, fue publicado el año 1957. Si uno, si uno considera que la teoría de la justicia fue publicada en 1971, estamos viendo de que el planteamiento de Rawls comenzó mucho antes, ¿no? Y comienza justamente a partir de este tipo de artículos académicos, artículos publicados en revistas académicas, donde él presenta, en cierto sentido, una parte de su intuición respecto a lo que es la justicia, ¿no? Como tal. En consecuencia, el día de hoy vamos a revisar este texto llamado Justicia como Equidad y vamos a revisar un poco más de la mitad del texto, puesto que se van a dar cuenta que él está tratando de justificar la enunciación de estos dos principios que hacen en sí la teoría de la justicia, estos dos principios que los vimos la primera clase, ¿no? Es decir, principio de libertad, que enseguida lo vamos a ver en su primera formulación en los años 50, y el principio de diferencia. Y vamos a ver que todavía no está utilizando la idea de posición original ni vera de la ignorancia, pero que empieza a tratar de justificar estos principios a partir de condiciones racionales de sociabilidad de las personas, ¿no? En consecuencia, tiene esta ventaja, creo yo, interesante y curiosa de leer este texto, porque nos va a dar una idea de lo que Rawls busca, ¿no? De lo que Rawls intenta plantear en la teoría de la justicia. En la siguiente clase vamos a volver una vez más al planteamiento de la teoría de la justicia y ya empezar a ver las críticas que va a tener esta teoría de la justicia de Rawls a partir de posiciones más conservadoras, como las del liberalismo conservador, de Robert Nozick, o posiciones críticas desde el marxismo canadiense, en particular de Gerald Cohen, o posturas críticas que desarrolla el feminismo. La teoría crítica feminista le acusa a Rawls de no haber considerado básicamente el tema y la estructura patriarcal del derecho, aunque Rawls, considero de que sí te permite un acercamiento en ese sentido o de esa manera, ¿no? En consecuencia, hoy vamos a revisar este texto, Justicia como Equidad, y lo vamos a hacer hasta un poquitito más de la mitad del texto, porque después se vuelve un tanto redundante e intenta ingresar a discutir sus planteamientos con el utilitarismo, ¿no? Un elemento que lo vamos a ver también, como les digo, la próxima clase, donde retomemos una vez más las tesis de la teoría de la justicia y veamos ya las críticas que recibe Rawls, ¿no? Entonces, al igual que la anterior clase, que era una clase de lectura en base a un texto, esta es igual, es una clase de lectura, es una reunión para leer este texto, Justicia como Equidad, un texto bastante interesante. Bueno, es decir, este es un texto publicado en 1957. Si tomamos en cuenta que la teoría de la justicia es de 1971, este texto es, creo yo, importante por el carácter fundacional que tiene respecto a su teoría. Bueno, empecemos. Yo subrayé algunas ideas mientras preparaba esta lección en días pasados. A ver, ¿qué dice? Justicia como equidad. Primero, dice, podría parecer a primera vista que los conceptos de justicia y equidad son idénticos y no hay razón para distinguirlos o para decir que uno es más importante que el otro. Creo que esta imprecisión es errónea. En este artículo quisiera mostrar que la idea de equidad es la idea fundamental en el concepto de justicia. Consecuencia, el objetivo de este artículo académico que se publica en una revista era mostrar que la idea de equidad es fundamental en el concepto de justicia, justamente a partir del planteamiento de sus dos principios, ¿no? No se olviden que la teoría de la justicia formula dos principios básicos sobre los cuales va a desarrollar su teoría, va a intentar fundamentar cómo se llega a esos principios y va a intentar
podríamos decir, explicar el por qué se tienen que dar estos dos principios en una sociedad. No se olviden de que estos dos principios provienen de un contrato hipotético. En este texto todavía no llega a la idea o a la noción de un contrato hipotético que permite o que se levanta sobre una idea de posición original, pero ya está formulada la idea de que los seres humanos sociabilizados racionalmente pueden llegar en sí a estos dos principios. En consecuencia, la primera parte de este texto va a ser la formulación de esos dos principios. Vuelvo a la lectura. Entonces, justicia como equidad. Dice, podría parecer a primera vista que los conceptos de justicia y equidad son idénticos y no hay razón para distinguirlos o para decir que uno es más importante que el otro. Creo que esta imprecisión es errónea. Creo que esta impresión es errónea. En este artículo quisiera mostrar que la idea de equidad es la idea fundamental en el concepto de justicia y quisiera ofrecer un análisis del concepto de justicia desde este punto de vista. Para poner de relieve la fuerza de esta pretensión, así como la del análisis basado en ella, arguiré además que este es el aspecto de la justicia del que es incapaz de dar cuenta el utilitarismo en su forma clásica, pero que se expresa aún de forma desorientada mediante la idea del contrato social. Entonces, el texto va a tener dos partes. La primera, la de fundamentar la idea de equidad como un elemento fundamental al concepto de justicia. Y la segunda, relacionada a la crítica que va a emprender Rawls al utilitarismo, ¿no? Entendido como la forma o manera en la cual una toma de decisión o la construcción de una institución justa debería de lograr una felicidad colectiva, una paz social, por lo menos para la mayor parte de los pobladores, ¿no? Rawls está en contra de esta idea de que sea para la mayor parte y él se va a abocar, como habíamos dicho anteriormente, a una idea mucho más deóntica, ¿no? Mucho más de deber ser, mucho más de que los medios son importantes y es allí donde se encuentra la moralidad y la justicia que en sí los fines, ¿no? Bueno, dice, para empezar voy a desarrollar una determinada concepción de la justicia enunciando y comentando dos principios que la especifican y considerando las circunstancias y condiciones en las que puede pensarse que tales principios surgen. Creo yo que este es, digámoslo así, el punto más valioso de esta exposición. Es decir, Rawls nos va a presentar los dos principios de justicia, los dos principios en los cuales se basa su teoría de la justicia y nos va a tratar de justificar cuáles son las circunstancias y condiciones en las que puede pensarse en tales principios. Nos dice, los principios que definen esta concepción y la concepción misma son, por supuesto, conocidos. Sin embargo, al emplear la noción de equidad como armazón, tal vez sea posible reunirlos y enfocarlos desde una nueva perspectiva. Antes de enunciar esa concepción, sin embargo, deben tenerse presentes los siguientes extremos preliminares. En todo momento, a lo largo de estas páginas, considero la justicia solo como una virtud de instituciones sociales. En todo momento, a lo largo de esas páginas, considero la justicia solo como una virtud de instituciones sociales o de lo que denominaré práctica. Los principios de justicia se conciben aquí como formulando restricciones en cuanto a la forma como las prácticas pueden definir posiciones y cargos, asignando con ello poderes y responsabilidades, derechos y deberes. Consecuencia, volvemos a esta idea. La teoría de la justicia parte por pensar la justicia como una virtud de las instituciones sociales. En esta etapa, porque no se olviden que este es un texto de 1957, Rawls todavía va a vincular las ideas de instituciones sociales a la idea de prácticas, ¿no? Por eso nos dice, en todo momento, a lo largo de estas páginas, considero la justicia solo como una virtud de instituciones sociales o de lo que denominaré prácticas. Los principios de la justicia se conciben aquí como formulando restricciones en cuanto a la forma como las prácticas o las instituciones sociales pueden definir posiciones y cargos, asignando con ello poderes, responsabilidades, derechos y deberes. Es por ello que más adelante en la teoría de la justicia va a señalarnos de que su teoría de la justicia entiende a la justicia como una virtud de las instituciones sociales y dentro de estas instituciones sociales se encontraría la constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque es la constitución la que organiza el poder público, asigna derechos, exige deberes y asigna responsabilidades en el fondo, ¿no? En consecuencia, acá vemos cómo está empezando él a formar esta idea. Pero acá viene algo que es muy importante, dice, no voy a ocuparme en absoluto de la justicia como virtud de acciones particulares o de personas. Es decir,
para Rawls, Rawls no está pensando en una teoría de la decisión justa, lo que les decía la primera clase, ¿no? Rawls no, la teoría de la justicia no es algo que lean los jueces y en consecuencia, en virtud de ello, emitan sentencias justas. No, no es una teoría de la decisión justa, es una teoría relacionada a la construcción de instituciones justas, ¿no? Son las instituciones justas las que nos generan las condiciones, los medios para llegar a respuestas justas, a fines justos. Entonces, creo que acá ya Rawls, desde el año 57, empieza a decirnos de que su teoría de la justicia no es una teoría de la decisión justa, sino dice, en todo momento, a lo largo de estas páginas, considero la justicia solo como una virtud de instituciones sociales o de lo que denominaré práctica. Los principios de la justicia se conciben aquí como reformulando restricciones en cuanto a la forma, como las prácticas pueden definir posiciones y cargos, asignando con ello poderes y responsabilidades, derechos y deberes. No voy a ocuparme en absoluto de la justicia como virtud de acciones particulares o de personas. Es importante distinguir estos diferentes objetos de la justicia, pues el significado del concepto varía según se aplica a prácticas, a acciones particulares o a personas. Esto significa o estos significados están ciertamente conectados, pero no son idénticos. Voy a limitar mi discusión al sentido de justicia, en tanto que aplicada a prácticas, puesto que este sentido es el básico. Una vez que este se entiende, los otros sentidos no plantearían graves dificultades. En consecuencia, su teoría de la justicia es una teoría de la justicia entendida como virtud de las instituciones, virtud de instituciones sociales, instituciones públicas. Bueno, ¿qué más nos dice acá Rawls? Rawls nos dice, justicia de entenderse en su sentido usual como representando solo una de las muchas virtudes de las instituciones sociales, pues estas pueden ser anticuadas, ineficientes, degradantes o cualquier otra cosa sin ser injustas. No hay que confundir la justicia con una visión omniinclusiva de la sociedad buena. La justicia es solo una parte de cualquier concepción de ese tipo. Es importante, por ejemplo, distinguir entre aquel sentido de la igualdad, que es un aspecto del concepto de justicia, y el sentido de la igualdad que forma parte de una idea social más comprensiva, más comprensivo. Puede muy bien haber desigualdades que uno acepta que son justas, o al menos no injustas, pero que, sin embargo, por otras razones, desearía desterrar. Centraré, pues, la atención en el sentido usual de justicia, en el cual esta consiste esencialmente en la eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento dentro de la estructura de una práctica de un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales. Miren qué interesante. Para él, el sentido usual de justicia es ¿no? Eliminación de distinciones arbitrarias y establecimiento dentro de la estructura de una práctica de un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales. Yo creo que acá viene una de las razones por las cuales Rawls nos dice que su teoría de la justicia es una teoría que relaciona justicia a una de las virtudes de las instituciones sociales. Esta virtud consiste en la eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento dentro de la estructura de una práctica o dentro de la estructura de una institución de un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales. Entonces, volvemos una vez más a esta idea, ¿no? Rawls no hace una teoría de la decisión justa, sino una teoría de la justicia entendida como instituciones básicas de la sociedad que son construidas a partir de la idea o de criterios racionales, y son estas instituciones construidas de esta manera que serían instituciones justas. ¿Por qué? Porque eliminan distinciones arbitrarias y establecen un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales, ¿no? Lo hacen dentro de las instituciones básicas de la sociedad. Bueno, dice, finalmente no es necesario considerar los principios que a continuación se van a discutir como los principios de la justicia. De momento, basta que sean característicos de una familia de principios que normalmente van asociados al concepto de justicia. La forma como los principios de esa familia se parecen entre sí, tal como se pone de manifiesto por el trasfondo sobre el que puede pensarse que surgen, se aclara por el conjunto de argumentación subsiguiente. Entonces, miren, hasta acá Rawls nos ha hecho algunas aclaraciones. Este sería el punto 1, ¿no? De este texto. Nos está diciendo de que la equidad es una idea fundamental en el concepto de justicia. Nos dice que va a desarrollar acá, o va a justificar la existencia de dos principios, y luego va a justificar de dónde vienen, es decir, cómo se los
cómo se llega a ellos, ¿no? Nos dice las circunstancias y condiciones en las que pueden pensarse estos principios. Lo otro que me parece que es valioso radica en que Rawls nos vuelve a decir de que él considera la justicia como una virtud de instituciones sociales y esas instituciones sociales también las denomina prácticas, ¿no? En consecuencia, podría ser utilizado como sinónimo prácticas e instituciones sociales. Tercero, nos dice que estas instituciones sociales o estas prácticas son aquellas que asignan poderes, responsabilidades, derechos y deberes, ¿no? Es decir, son aquellas que están relacionadas a definir posiciones y cargos también. Y con ello nos dice que no se va a ocupar en absoluto de la justicia como virtud de acciones particulares, es decir, no trata acá de la justicia como la teoría de la decisión justa. Luego nos da una especie de acercamiento a la idea de justicia, nos dice de que él va a tratar su atención en el sentido usual de justicia, que este consiste en la eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento, dentro de la estructura de una práctica, dentro de la estructura de una institución social, de un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales. Bueno, una vez aclarado aquello, Rawls va a formular los dos principios de su teoría de la justicia y yo les decía en la primera clase que estos dos principios se transforman en el desarrollo de la teoría de Rawls, o sea, los vamos a ver en este texto de 1957 formulados de esta manera. En teoría de la justicia del 71 se encuentran formulados como los mencionamos la primera clase, y en la primera lección y en última instancia este texto de 1957 ya les va a hablar de algunas condiciones. Bueno, les decía, estos principios van a ser reformulados luego en liberalismo político y van a ser reformulados también en justicia como equidad, pero ya el texto que Rawls prepara antes de morir. En consecuencia, creo yo que es valioso ver acá justamente estos primeros acercamientos. Bueno, ¿qué nos dice en este punto 2? Dice, la concepción de la justicia que quisiera desarrollar puede enunciarse mediante los dos principios siguientes. Primero, cada persona que participa en una práctica, o cada persona que participa en una institución, o que se ve afectada por ella, tiene un igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para todos. Y segundo, las desigualdades son arbitrarias a no ser que pueda razonablemente esperarse que redundaran en provecho de todos, y siempre que las posiciones y cargos a los que están adscritas o desde los que pueden conseguirse sean accesibles a todos. Estos principios expresan la justicia como un complejo de tres ideas: libertad, igualdad y recompensa por servicios que contribuyan al bien común. En consecuencia, vuelvo yo a la idea. Para Rawls, la equidad es una idea fundamental del concepto de justicia. Para él está trabajando la justicia como una virtud de las instituciones sociales y estas instituciones sociales son aquellas que asignan poderes, responsabilidades, derechos y deberes. Este es un texto del 57, les decía, y en consecuencia todavía no está hablando de instituciones básicas de la sociedad, ni tampoco está hablando de que una de ellas sea la Constitución, pero acá ya se encuentra esta intuición, ¿no? Instituciones sociales, y obviamente si son instituciones sociales que asignan poderes, responsabilidades, derechos y deberes, pues estamos hablando también de la Constitución. Luego nos habla del sentido usual de justicia, es decir, él va a trabajar, dice, centraré pues la atención en el sentido usual de justicia, entendido como eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento dentro de la estructura de una práctica de un apropiado equilibrio entre pretensiones rivales. Y una vez que hace esto, nos enuncia, que es lo que acabamos de leer, los dos principios de justicia. Dato interesante, les vuelvo a repetir, la teoría de la justicia es del 71, este es un texto del 57. Eso significa que esta idea, esta magnífica idea que plantea Rawls, la viene trabajando desde los años 50 y obviamente hasta que llega a su formulación final, el 71, no significa que Rawls no vaya a continuar desarrollando modificaciones. Y yo creo que la base está ya desde este texto del 57, ¿no? Volvemos a leer, dice, la concepción de la justicia que quisiera desarrollar puede enunciarse mediante los dos principios siguientes. Primero, cada persona que participa en una práctica o que se ve afectada por ella tiene un igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para todos. Y segundo, las desigualdades son arbitrarias, a no ser que puedan razonablemente esperarse que redundaran en provecho de todos y siempre que las posiciones y cargos a los que están adscritas o desde los que pueden conseguirse sean accesibles a todos. Entonces, acá ya se encuentran los dos principios. El primero, una libertad más amplia, es decir, la libertad más amplia dentro de los esquemas de libertad que puedan haber en una sociedad.
Y el segundo, que ya empieza a plantear que las desigualdades son arbitrarias, es decir, las desigualdades pueden concebirse, o una buena parte de esas desigualdades pueden concebirse como situaciones sobre las cuales los agentes, las personas, no son responsables, sino que un tema de lotería de la naturaleza, de azar, hace que estas desigualdades sean arbitrarias. Todavía acá no va a expresar la idea de lotería de la naturaleza, pero ya está la idea de que estas desigualdades son arbitrarias, ¿no? Pero estas desigualdades, ese sería el principio de diferencia, estas desigualdades pueden ser razonables, dice, a no ser que pueda razonablemente esperarse que redundaran en provecho de todos, y siempre que las posiciones y cargos a los que están adscritos y desde los que pueden conseguirse sean accesibles a todos. Estos principios expresan la justicia como un complejo de tres ideas: libertad, igualdad y recompensa por servicios que contribuyan al bien común. Y acá hace una aclaración interesante, nos dice: el término persona ha de interpretarse de forma diferente dependiendo de las circunstancias. En unas ocasiones significará individuos humanos, pero en otras puede referirse a naciones, provincias, empresas, iglesias, equipos y así sucesivamente. Los principios de justicia son aplicables a todos estos casos, aunque existe una cierta prioridad lógica en relación con el caso de los individuos humanos. Tal como lo emplearé, el término persona será ambiguo en la forma indicada. Bueno, una vez que ha formulado los dos principios, la intención de este texto es justificarlos, es decir, señalar que los mismos provienen de mecanismos de sociabilidad razonable. Todavía Rawls no está desarrollando la idea de una posición original, ya empieza a murmurarnos la idea de un contrato hipotético, pero todavía su argumentación, creo yo, es un tanto más, no es que sea débil, pero es un tanto más todavía relacionada a cómo se podría llegar a esto, ¿no? Bueno, dice, el primer principio vale, por supuesto, solo en paridad de circunstancias. Esto es, aunque siempre tiene que haber una justificación para desviarse de la posición inicial de igual libertad, ¿no? Y la carga de la prueba corre por cuenta de quien se desvía de ella, ¿no? Aquí estoy evitando leer lo que está entre paréntesis, pero lo podemos leer también, ¿no? Dice, el primer principio vale, por supuesto, solo en paridad de circunstancias. Este primer principio, el de que todos tengamos libertad o la más amplia libertad compatible con una libertad igual para todos, es solamente válida en una paridad de circunstancias. Esto es, aunque siempre tiene que haber una justificación para desviarse de la posición inicial de igual libertad, definida por el patrón de derechos y deberes, poderes y responsabilidades establecidos por una práctica o por una institución, y la carga de la prueba corre de cuenta de quien se desvía de ella, puede, sin embargo, haber, y a menudo hay una justificación para hacerlo. Ahora bien, en casos particulares similares, tal como vienen definidos por la práctica o por la institución, deban ser tratados de forma similar a medida que surgen, forma parte del concepto mismo de práctica. Está involucrado en la noción de actividad conforme a reglas. El primer principio expresa una concepción análoga, pero aplicada a la estructura de las prácticas mismas. Sostiene, por ejemplo, que existe una presunción en contra de las distinciones y clasificaciones hechas por los sistemas jurídicos y por otras prácticas en la medida en que infrinjan la libertad original e igual de las personas que participan en ellas. El segundo principio define cómo puede rebatirse esa presunción. En consecuencia, este principio parte de esta presunción de que todos estamos en paridad y podemos gozar de similares o mismos derechos de libertad, ¿no? Ahora dice, podría arguirse en este punto que la justicia requiere solo una libertad igual. Pero si fuera posible una mayor libertad para todos sin pérdida o conflicto, entonces sería irracional conformarse con una menor libertad. No hay razón para limitar derechos a no ser que su ejercicio sea incompatible o perjudique la efectividad de la práctica que los define. Por consiguiente, no es probable que implique una seria distorsión del concepto de justicia incluir dentro de él el concepto de la mayor libertad igual. Bueno, el segundo principio define qué tipos de desigualdades son permisibles. Especifica cómo puede dejarse sin efecto la presunción establecida por el primer principio. Ahora bien, por desigualdades es mejor entender no cualquier diferencia entre cargos y posiciones, sino diferencias en los beneficios y cargas vinculados directa o indirectamente a ellos, tales como prestigio y riqueza, o sujeción o imposición fiscal y a servicios obligatorios.
Los que toman parte en un juego no protestan porque haya diferentes posiciones, tales como portero, defensa o delantero, que está pensando en un juego de fútbol, ni porque existan diversos privilegios y facultades, tal como especifican las reglas. Tampoco los ciudadanos de un país podrán tampoco los ciudadanos de un país pondrán reparos a que existan los diferentes cargos públicos, tales como presidente, senador, gobernador y demás. No es en diferencias de este tipo en las que normalmente pensamos como desigualdades, sino más bien en diferencias en la distribución resultante que una práctica establece o hace posible, o que una institución establece o hace posible, ¿no? Habíamos visto de que está utilizando como sinónimo institución y práctica, ¿no? Entonces, dice, no es en diferencias de este tipo en las que normalmente pensamos como desigualdades, sino más bien en diferencias en la distribución resultante que una práctica establece o hace posible de las cosas que los hombres se esfuerzan por alcanzar o por evitar. Así puede que se quejen del patrón de honores y recompensas establecidos por la práctica, verbigracia a los privilegios y remuneraciones de los funcionarios de gobierno, o que pongan reparos a la distribución del poder y la riqueza que resulta de los diversos modos como los hombres se aprovechan de las oportunidades de que disponen, ¿no? La concentración de la riqueza que puede desarrollarse en un sistema de precios libres que admite amplias ganancias empresariales o especulativas. Hay que señalar que el segundo principio sostiene que una desigualdad es permisible solo si hay razón para creer que la práctica o que la institución que incluye o da como resultado esa desigualdad obrará en provecho de todas las partes embarcadas en ella. Es importante aquí acentuar que todas las partes tienen que salir ganando con la desigualdad. Bueno, entonces acá volvemos a la idea del principio de diferencia, es decir, si hay personas más aventajadas, esto debe de redundar en el beneficio de las menos aventajadas. Eso significa de que el Estado, y era lo que decíamos en la primera sesión, ¿no? Es muy importante en el planteamiento de Rawls, porque el Estado es el que va a redistribuir justamente el conjunto de, ¿qué les puedo decir?, de ganancia que las personas más aventajadas produce, no les quita todo, sino básicamente toma una parte para redistribuirlo a los menos aventajados a partir de la noción de bienes básicos que posibiliten que las personas partan en igualdad de condiciones. Si muy bien en este texto del 57 todavía no está formulada con esa claridad que la vamos a ver más adelante, ya está esta idea de que el segundo principio sostiene, como dice acá, que una desigualdad es permisible solo si hay razón para creer que la práctica que incluye o da como resultado esa desigualdad obrará en provecho de todas las partes embarcadas en ella. Es decir, que los menos aventajados podrán beneficiarse de la condición de los más aventajados, ¿no? Es importante aquí acentuar que todas las partes tienen que salir ganando con la desigualdad. Bueno, puesto que el principio se aplica a prácticas o instituciones, implica que el hombre representativo de cada cargo o posición definidos por una práctica, cuando la ve como una empresa en marcha, tiene que encontrar razonable preferir su condición y perspectivas con la desigualdad a lo que una y otra serían en el marco de la práctica si ésta funcionara sin la desigualdad. El principio excluye, pues, justificar desigualdades sobre la base de que las desventajas de los que se encuentran en una posición se compensa con las mayores ventajas de los que se encuentran en otra. Esta restricción, bastante sencilla, es la modificación más importante que quiero hacer al principio utilitarista, tal como habitualmente se entiende. Cuando se le acopla la noción de práctica, entonces esa es una restricción importante. O sea, cuando le acoplamos la noción de una institución, esa es una restricción importante y que algunos utilitaristas, por ejemplo, Hume y Mill, han empleado en sus discusiones sobre la justicia, sin, al parecer, darse cuenta de su significación o al menos sin llamar la atención sobre ella. ¿Por qué? ¿Por qué es esta una modificación significativa del principio utilitarista hasta el punto de cambiar por completo la concepción de justicia que se tiene? Bueno, es algo que mostrará el conjunto de mi argumentación. Bueno, dice, además es también necesario que los diversos cargos a los que están vinculados beneficios y cargas especiales sean accesibles a todos. Esto es algo que yo creo que es muy importante, ¿no? El planteamiento de Rawls, la idea de que lo que busca Rawls es de que todos partamos en condiciones de igualdad en la búsqueda de nuestros planes de vida, ¿no? Por eso dice, además es también necesario que los diversos cargos a los que están vinculados beneficios y cargas especiales sean accesibles a todos podamos partir en las mismas condiciones de igualdad. Puede ser, dice, que
Puede ser que, por ejemplo, vincular beneficios especiales a ciertos cargos redunde en provecho común, tal como acabamos de definirlo. Quizá de este modo el talento requerido pueda ser atraído a ellos y animado a rendir sus mejores esfuerzos. Pero todo cargo que tenga beneficios especiales tiene que conseguirse en una competencia leal en la que quienes concurren sean juzgados por sus méritos. Si algunos cargos no fueran accesibles a todos, los excluidos tendrían normalmente razones para sentirse injustamente tratados, aunque se beneficiarán de los mayores esfuerzos de aquellos a los que se permitió competir por tales cargos. Miren esta argumentación que acabo, o por lo menos que yo subrayé. Es decir, esta teoría de la justicia tiene que permitir que los diversos cargos, estos cargos en los cuales hay beneficios, pues sean accesibles a todos. Inclusive, pese a que puedan tener compensación por el hecho de que no sean accesibles a ellos, ellos también sentirían injusticia, es lo que dice acá, ¿no? Si algunos cargos no fueran accesibles a todos, los excluidos, los que no puedan acceder a esos cargos, tendrían normalmente razones para sentirse injustamente tratados, aunque se beneficiaran de los mayores esfuerzos de aquellos a los que se permitió competir por tales cargos, ¿no? Así, aunque ellos pues, consigan beneficios, no es la idea de la teoría de la justicia de Rawls redistribuir, podríamos decir, de manera poco reflexiva la riqueza, por ejemplo, de los más aventajados con los menos aventajados. No, la idea es, y este es el punto, de que todas las personas partan en igualdad de condiciones en su momento de acceder a un cargo, en su momento de acceder a sus planes de vida. Es decir, de que este punto de partida sea el lugar al cual pretende llegar esta argumentación de la teoría de la justicia. Bueno, por eso me parece importante subrayar esto, ¿no? Si algunos cargos no fueran accesibles a todos, los excluidos tendrían normalmente razones para sentirse injustamente tratados, aunque se beneficiaran de los mayores esfuerzos de aquellos a los que se permitió competir por tales cargos. Ahora bien, dice, si podemos dar por sentado que los cargos son accesibles a todos, solo es necesario considerar el diseño de las prácticas mismas o el diseño de las instituciones y el modo como funcionan juntas como un sistema. Será un error centrar la atención en las cambiantes posiciones relativas de personas particulares que podemos conocer por sus nombres propios y exigir que cada uno de tales cambios, vistos aisladamente como una transacción efectuada de una vez por todas, tenga que ser en sí mismo justo. Es el sistema de prácticas el que ha de ser juzgado y juzgado desde un punto de vista general, a no ser que esté uno dispuesto a criticarlo desde el punto de vista de un hombre representativo que ostenta algún cargo determinado, no puede uno quejarse de él. Bueno, entonces, en el punto 2 hemos visto que nos ha presentado en sí los dos principios, ¿no? El primer principio, cada persona que participa en una práctica o que se ve afectada por ella tiene un igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para todos. Y el segundo principio de justicia, las desigualdades son arbitrarias a no ser que pueda razonablemente esperarse que redundaran en provecho de todos, y siempre que las posiciones y cargos a los que están adscritas o desde los que puedan conseguirse sean accesibles a todos. Luego he hecho una pequeña explicación del alcance de cada principio, de las condiciones de cada principio, ¿no? Ahora va a ingresar justamente a tratar, creo yo, un elemento que es interesante, es decir, cómo podríamos justificar estos principios, es decir, ¿de dónde vienen? Miren que en la teoría inicial Rawls nos dice de que estos provienen de un contrato hipotético, un contrato que suscribiríamos en determinadas condiciones ideales. Y esas condiciones ideales las va a remitir a la idea de posición original, es decir, la idea de posición original sería la situación en la cual un ser humano puede pensar libremente, es decir, puede pensar más allá de sus circunstancias. Vamos a ver que en este punto 3, Rawls todavía no plantea esta idea de el contrato hipotético, la posición original, sin embargo, está en búsqueda de estas categorías, ¿no? Porque nos va a hablar acerca de una especie de sociabilidad racional. Ahora veamos, dice, dados estos principios, podría uno intentar derivarlos de principios a priori de la razón, ¿no? O sea, uno podría decir, estos son principios racionales, ¿no?
La idea de un principio a priori sería un principio que no nace de la experiencia, sino que nace de la razón misma, ¿no? Acá está siguiendo, creo yo, de manera muy clara a Kant, Immanuel Kant, que les va a hablar de imperativos a priori e imperativos a posteriori, es decir, principios a priori o imperativos a priori que se derivan de la razón, ¿no? O sea, son racionales, no preciso de la experiencia como para justificar su razonabilidad. O a posteriori que provienen de la experiencia, ¿no? Es decir, es la experiencia la que me da ese principio, la que me ha hecho entender o me ha complementado la idea general de ese principio. Bueno, acá nos dice Rawls, estos principios podría uno intentar derivarlos de principios a priori de la razón, y pretender que son conocidos, miren qué interesante, son conocidos por intuición. Estos son pasos suficientemente conocidos y al menos por lo que se refiere al primer principio, puede que se dieran con algún éxito. Sobre todo el primer principio parece ser racional, que todos tengan el mismo grado de libertad o la misma condición de libertad o estructura de libertad que, por ejemplo, podrían tener cualquier otra persona. Estos son pasos suficientemente conocidos y al menos por lo que se refiere al primer principio puede que se diera con algún éxito. Sin embargo, normalmente tales argumentos no son en este punto convincentes. No es probable que nos lleven a entender la base de los principios de justicia, por lo menos no como principios de justicia. Quisiera por ello considerar los principios de un modo diferente. Y acá viene, creo yo, esta búsqueda de Rawls de justificar el cómo se llega a estos principios a partir de un contrato hipotético, a partir de la posición original, etc. Verán de que no lo va a enunciar de esa manera, pero nos va a hablar de una especie de sociedad que ya ha organizado sus formas, sus prácticas, sus instituciones, y que las mismas, que ya las ha organizado, es posible que sean racionales. En consecuencia, tendrá que venir simplemente correcciones, ajustes que se encaminen a la racionalidad de estos sistemas. Y va a empezar a jugar con la idea de una especie de, ¿qué les puedo decir? Una especie de criterio autointeresado y egoísta de cada persona en búsqueda de maximizar los mayores beneficios dentro de la sociedad en la cual se encuentra. Pero ello le va a llevar justamente a la idea de que tiene que diferenciar su planteamiento, su acercamiento del utilitarismo. Bueno, a ver, veamos lo que dice Rawls mejor. Imaginemos una sociedad de personas entre las que ya se encuentra bien establecido un cierto sistema de prácticas. Supongamos ahora que en general esas personas son mutuamente autointeresadas. Su lealtad a las prácticas establecidas entre ellos se funda normalmente en la perspectiva del propio provecho. No es necesario presuponer que en todos los sentidos del término persona, las personas en esa sociedad son mutuamente autointeresadas. Si la caracterización de las mismas como mutuamente autointeresadas se aplica cuando la línea divisoria es la familia, puede seguir siendo verdad que los miembros de las familias están ligados por lazos de sentimiento y afectos y que reconocen voluntariamente deberes que están en contradicción con el autointerés. El mutuo autointerés en las relaciones entre familias, naciones, iglesias y similares está comúnmente asociado con una intensa lealtad y entrega por parte de los miembros individuales. Por tanto, podemos formarnos una concepción más realista de esa sociedad si pensamos que consta de familias o alguna otra forma de asociación mutuamente autointeresada. Además, no es necesario suponer que esas personas son mutuamente autointeresadas en todas las circunstancias, sino solo en las situaciones normales en las que participan en sus prácticas comunes. Entonces, parte acá Rawls pidiéndonos que imaginemos una sociedad de personas y que imaginemos que esas personas están mutuamente autointeresadas. ¿Autointeresadas en qué? En conseguir su propio provecho, su propio beneficio, ¿no? Y nos dice, a ver, acá podríamos hablar de la familia, ¿no? Podríamos partir, por ejemplo, con la familia y en consecuencia ver de qué manera hay un autointerés en las relaciones entre familias o entre naciones e iglesias y que todo este autointerés, podríamos decir, está comúnmente asociado con una intensa lealtad y entrega por parte de los miembros individuales. Bueno, dice, supongamos también que esas personas son racionales. Este es ya un punto de partida interesante, ¿no? Es decir, hablamos ya de una sociabilidad
preexistente, pero supongamos que esa sociabilidad preexistente esté en manos de personas racionales, es decir, conocen sus propios intereses de forma más o menos exacta. Son capaces de rastrear cuáles son las consecuencias que probablemente se seguirán de adoptar una práctica más bien que otra. Son capaces de atenerse a un curso de acción una vez que lo han decidido. Pueden resistir las tentaciones del momento presente y las seducciones de una ganancia inmediata. Y el mero conocimiento o percepción de la diferencia que existe entre su condición y la de otros no es, dentro de ciertos límites y por sí misma, una fuente de gran satisfacción. Solo el último punto añade algo a la noción habitual de racionalidad. Esta definición daría cuenta, creo yo, de la idea de que un hombre racional no se sentiría grandemente deprimido por saber o ver que otros se encuentran en mejor posición que él, salvo que pensara que ello era resultado de una injusticia o la consecuencia de dejar que la suerte resuelva por sí misma sin servir a propósito común alguno, y así sucesivamente. Así, si esas personas nos resultan desagradablemente egoístas, por lo menos están libres hasta cierto punto del defecto de la envidia. Finalmente, dice, pongamos que esas personas tienen necesidades e intereses más o menos semejantes o necesidades e intereses que son complementarios en formas diversas, de modo que entre ellas es posible una cooperación fecunda. Y supongamos que son suficientemente iguales en poder y aptitudes como para garantizar que en circunstancias normales ninguna será capaz de dominar a las otras. Esta condición, como las otras, puede parecer excesivamente vaga, pero en vista de la concepción de la justicia a la que conduce la argumentación, no parece que haya razones para caracterizarla aquí de forma más exacta. Puesto que concebimos a esas personas como embarcándose en sus prácticas comunes ya establecidas, no cabe suponer que se reúnen para deliberar sobre cómo establecer por primera vez esas prácticas. Miren qué interesante, acá él nos va a partir justamente de que imaginemos una sociedad ya dada, imaginemos que esa sociedad está compuesta de personas racionales e imaginemos de que esas personas racionales, pues, en el fondo ya han ido dando solución a las instituciones y prácticas en las cuales conviven. Dice, por eso dice, puesto que concebimos a esas personas como embarcándose en sus prácticas comunes ya establecidas, no cabe suponer que se reúnen para deliberar sobre cómo establecer por primera vez esas prácticas. O sea, lo primero que acá estaría indicando es de que sería muy difícil encontrar una sociedad que por primera vez vaya a establecer cuáles son las condiciones de convivencia. Es decir, estas sociedades ya han establecido, ya ha habido un proceso de sociabilidad. Yo entiendo que ya hubo un proceso de sociabilidad racional y por eso dice, no cabe suponer que se reúnen para deliberar sobre cómo establecer por primera vez esas prácticas. Sin embargo, acá viene el punto de su teoría de la justicia, podemos imaginar que de vez en cuando discuten entre sí si alguno tiene una queja legítima contra las instituciones establecidas entre ellos. Discusiones de este tipo son completamente naturales en cualquier sociedad normal. Ahora bien, supongamos que han decidido hacerlo de la forma siguiente. Primero intentan llegar a los principios por medio de los cuales han de juzgarse las quejas y las instituciones mismas. El procedimiento que han decidido seguir para ello consiste en dejar que cada persona proponga los principios por los que desea que se juzgue su queja, entendiendo de que si tales principios se aceptan, las quejas de los otros serán juzgadas del mismo modo y que no se oirá ninguna queja hasta que todo el mundo sea más o menos unánime en cuanto a cómo ha de juzgarse las quejas. Miren acá, vuelve él a plantear, yo creo que esa es una idea sumamente interesante, vuelve él a plantear la idea de que las personas, yo creo que ese es un punto muy curioso, las personas sean las que racionalmente vayan proponiendo, por ejemplo, estos criterios de cómo vayan a ser juzgadas. Pero miren, esa forma en la cual esa persona vaya a ser juzgada supone que es la forma en la cual los otros también van a ser juzgados. Eso significa de que tendrían que plantear un principio que sea igual para ellos y para todos los demás. Vuelvo a la lectura, dice. Voy a partir de acá. El procedimiento que han decidido seguir para ello consiste en que cada persona proponga los principios por los que desee que se juzgue su queja, entendiendo que si tales principios se aceptan, las quejas de los otros serán juzgadas del mismo modo y no se oirá ninguna queja hasta que todo el mundo sea más o menos unánime en cuanto a cómo ha de juzgarse las quejas. Cada uno de ellos además se hace cargo de que los principios propuestos y aceptados en esa ocasión son vinculantes para ocasiones futuras.
Por ello, cada uno se lo pensará 2 veces antes de proponer un principio que, de ser aceptado, le daría una ventaja peculiar en sus circunstancias presentes. ¿Por qué? Porque puede ser de que las circunstancias cambien, ¿no? Cada cual sabe que estará vinculado por él en circunstancias futuras, cuyas peculiaridades no pueden conocerse y que muy bien podrían ser tales que el principio jugara entonces en desventaja suya. En consecuencia, tienen que proponer principios que tanto sean aplicables a sus circunstancias presentes como a sus circunstancias futuras y que en el fondo, pues, no lo perjudiquen, ¿no? No lo perjudiquen en el caso de estar en otra circunstancia. Es básicamente como un acercamiento a la idea del velo de la ignorancia, ¿no? Que hemos visto en la primera sesión. Dice, la idea es que cada cual se le exija adoptar de antemano un compromiso firme que pueda razonablemente esperarse de los otros. Perdón, voy a volver a leer esta parte acá. Dice, la idea es que a cada cual se le exija adoptar de antemano un compromiso firme que pueda razonablemente esperarse que los otros también adoptarán y que a nadie se le dé la oportunidad de cortarse a medida los cánones de una queja legítima a fin de que se ajusten a su propia condición especial y luego deshacerse de ellos cuando ya no sirvan a sus propósitos. De ahí que cada persona propondrá principios de un tipo general cuyo sentido en gran medida dependerá de las diversas aplicaciones que se hará de ellos en circunstancias cuyos rasgos particulares son hasta entonces desconocidos. En consecuencia, acá ya empieza a hablarnos de principios de un tipo general, ¿no? Principios de un tipo general, principios que todo ser humano bajo condiciones ideales estaría de acuerdo a aceptar. Esa sería más o menos algo que después nos va a decir Rawls, ¿no? Esos principios expresarán las condiciones de acuerdo con las cuales cada uno se muestra menos renuente a haber limitado sus intereses en el diseño de las prácticas. Dado los intereses rivales de los otros y bajo el supuesto de que los intereses de los otros serán limitados del mismo modo, podríamos pensar que las restricciones que así surgirían, son aquellas que tendría presentes una persona que tuviera que diseñar una práctica en la que fuera su enemigo quien hubiera de asignarle el lugar que en ella le corresponde. Está básicamente casi formulándonos la idea del velo de la ignorancia, ¿no? Las dos partes principales de esta exposición conjetural tienen una significación definida. El carácter y las respectivas situaciones de las partes reflejan las circunstancias típicas en las que surgen cuestiones de justicia. El procedimiento por el que se proponen y reconocen principios representa restricciones análogas a las de tener una normalidad mediante las cuales personas racionales y mutuamente autointeresadas se ven llevadas a actuar razonablemente. Así, la primera parte refleja el hecho de que las cuestiones de justicia surgen cuando se plantean pretensiones conflictivas a propósito del diseño de una práctica y cuando se da por supuesto que cada persona insistirá todo lo que pueda en lo que considera sus derechos. Típico de los casos de justicia es que en ellos están implicadas personas que hacen valer entre sí sus pretensiones, entre las que hay que encontrar una ponderación o equilibrio equitativos. Por otra parte, tal como viene expresado por la segunda parte, tener una moralidad tiene que implicar por lo menos el reconocimiento de principios que se aplican imparcialmente a la propia conducta, tanto como a la de otros, más aún de principios que pueden constituir una restricción o limitación en la prosecución de los propios intereses. Tener una moralidad tiene, por supuesto, otros aspectos. El reconocimiento de principios morales tiene que manifestarse en que se acepta una referencia a ellos como razón para limitar las propias pretensiones, en que se acepta la carga de la prueba de que existe una explicación especial o una excusa cuando uno actúa contraviniéndolos, o bien en que se muestra vergüenza y remordimiento y un deseo de ofrecer reparación y así sucesivamente. Es suficiente señalar aquí que tener una moralidad es análogo a haber hecho un firme compromiso de antemano, pues uno tiene que reconocer los principios morales incluso cuando van en desventaja propia. ¿Recuerdan de este planteamiento que decía Gargarella, ¿no? ¿Qué es lo que nos exige la moral? Que cumplamos con lo que hemos acordado. ¿Y por qué debemos cumplir lo que hemos acordado? Porque justamente lo hemos acordado, ¿no? Entonces, creo yo de que acá está también en parte esa base. Y termina diciéndonos de un hombre cuyos juicios morales siempre coincidieran con sus intereses, podría sospecharse que carece en absoluto de moralidad. Así pues, las dos partes de la exposición precedente intentan reflejar los tipos de circunstancias en las que surgen cuestiones de justicia y las restricciones que el tener una moralidad impondría a personas que se encuentran situadas en esas circunstancias. De este modo, puede verse cómo podría producirse la aceptación de los principios de justicia, pues dadas todas las condiciones, tal como se han descrito, sería natural que se reconocieran los dos principios
de justicia. Puesto que nadie tiene modo alguno de obtener ventajas especiales para sí mismo, cada uno puede considerar razonable reconocer la igualdad como un principio inicial. No hay, sin embargo, razón para que tenga que considerar esta posición como definitiva, pues si hay desigualdades que satisfacen el segundo principio, la ganancia inmediata que permitiría la igualdad puede considerarse como inteligentemente invertida en vista de su rédito futuro. Si, como es probable, estas desigualdades operan como incentivos para atraer mejores esfuerzos, los miembros de esa sociedad pueden verlas como concesiones hechas a la naturaleza humana. Puede que ellos, como nosotros, piensen que idealmente los hombres deben desear servirse los unos a los otros, pero como son mutuamente autointeresados, su aceptación de esas desigualdades es meramente la aceptación de las relaciones en las que de hecho se encuentran y un reconocimiento de los motivos que les lleva a embarcarse en prácticas comunes. Ellos carecen de título para quejarse los unos de los otros y así, con tal que se satisfagan las condiciones impuestas por el principio, no hay razón alguna para que no admitan tales desigualdades. A decir verdad, sería miope no hacerlo y en la mayoría de los casos ello solo podría ser resultado de que les deprime el mero conocimiento o percepción de que otros están en mejor situación. Cada persona, sin embargo, insistirá en una ventaja para sí y, por tanto, en una ventaja común, pues ninguna está dispuesta a sacrificar algo por los demás. Bueno, esas observaciones no se ofrecen como una demostración de que personas así concebidas y situadas en tales circunstancias optarían por los dos principios, sino solo para mostrar que, esta es la parte interesante, esos principios podrían tener un trasfondo tal que por ello pueden verse como aquellos principios que personas mutuamente autointeresadas y racionales, cuando se encuentran situadas en forma similar y se ven requeridas a hacer de antemano un compromiso firme, podrían reconocer como restricciones destinadas a gobernar la asignación de derechos y deberes en sus prácticas comunes y así aceptarlos como limitaciones de los derechos de los unos frente a los otros. Yo subrayo esta parte porque me parece que volvemos a este planteamiento que decíamos en la primera sesión, ¿no? Estos principios, el de libertad y el de diferencia, son principios que llegamos en virtud de un contrato hipotético. Un contrato hipotético que suscribiríamos bajo ciertas condiciones ideales. Y acá volvemos a esta idea de determinar las condiciones ideales. Por ello, todo lo anterior dice, vuelvo a la lectura, dice, estas observaciones no se ofrecen como una demostración de que personas así concebidas y situadas en tales circunstancias optarían por los dos principios, sino solo para mostrar que esos principios podrían tener un trasfondo tal y que por ello pueden verse como aquellos principios que personas mutuamente autointeresadas y racionales, cuando se encuentran situadas de forma similar y se ven requeridas a hacer de antemano un compromiso firme, podrían reconocer como restricciones destinadas a gobernar la asignación de derechos y deberes en sus prácticas comunes y así aceptarlos como limitaciones de los derechos de los unos frente a los otros. Los principios de justicia pueden, pues, considerarse como aquellos principios que surgen cuando las restricciones de tener una moralidad se impone a las partes en las circunstancias típicas de la justicia, ¿no? Hay un pie de página que habla acerca de cómo Rawls ha reescrito también estas partes, ¿no? Pero me quedo con lo que está en el texto. Veamos el punto cuarto. Dice, estas ideas están, por supuesto, conectadas con una conocida forma de pensar sobre la justicia que se remonta por lo menos a los sofistas griegos y que considera la aceptación de los principios de la justicia como un compromiso entre personas dotadas de un poder aproximadamente igual, que impondrían su voluntad los unos a los otros si pudieran, pero que en vista de la igualdad de fuerzas que se da entre ellos y en atención a su propia paz y seguridad, reconocen ciertas formas de conducta en la medida en que la prudencia parece requerirlo. La justicia se concibe, en este sentido, como un pacto entre egoístas racionales cuya estabilidad depende de un equilibrio de poder y una similitud de circunstancias. Esto lo volví a subrayar porque pese a que él está hablando de que esto ya lo podemos ver en algunos sofistas griegos, volvemos a estas condiciones ideales, ¿no? Unas condiciones ideales de equilibrio de poder y similitud de circunstancias. Más adelante, cuando hable acerca de la posición original, esa persona que está libre y que puede decidir libremente significa que puede decidir racionalmente, es decir, no hay una circunstancia, no hay una inclinación que le evite elegir libremente la razón, lo racional, ¿no? En consecuencia, vuelve a esta idea, ¿no? La justicia se concibe
como un pacto entre egoístas racionales cuya estabilidad depende de un equilibrio de poder y una similitud de circunstancias. Aunque la exposición precedente está conectada con esta tradición y con su más reciente variante, la teoría de juegos, difiere de ella en varios importantes aspectos que para evitar malinterpretaciones voy a exponer acá. Es decir, cuando Rawls está exponiendo su teoría de la justicia, se da cuenta de que posiblemente la teoría de juegos pueda ser una forma de distorsionar en la comprensión su explicación. Bueno, la teoría de juegos, que yo creo que esto precisa como otro curso, creo yo, pero la teoría de juegos lo que en el fondo nos coloca es de que somos seres humanos racionales autointeresados que buscamos aquella solución en determinadas circunstancias que más nos beneficia. En consecuencia, en la teoría de juegos siempre hacemos cálculos que redunden en un mayor beneficio personal, y es en esos cálculos que las personas pueden ser free riders, por ejemplo, es decir, pasajeros gratuitos que apoyan una determinada, digámoslo así, decisión, no porque crean en esa decisión, sino porque al apoyarla pueden ganar, ¿no? O puedan en última instancia esperar a que la toma de alguna decisión se sepa claramente que va a redundar mayores beneficios y se suben a ese carro, por eso digamos lo de free riders, pasajeros gratuitos, se suben a ese carro. ¿Por qué? Porque saben que van a lograr mayores beneficios. Entonces, acá Rawls nos dice, ojo, no significa de que estos egoístas racionales se van a unir a lo que más beneficio les dé. Eso estaría más cercano del utilitarismo. Entonces, quisiera generar algunas diferencias. Veamos qué nos dice Rawls al respecto. Dice, en primer lugar, mi deseo es utilizar la anterior exposición conjetural del trasfondo de la justicia como un modo de analizar el concepto. No quisiera, por tanto, que se me interpretara como si propusiera una teoría general de la motivación humana, ¿no? O sea, es decir, una persona está motivada a X o Z cosa por el beneficio, ¿no? Dice, cuando supongo que las partes son mutuamente autointeresadas y que no están dispuestas a ver sus intereses sustanciales sacrificados a los otros, me estoy refiriendo a su conducta y motivos tal como se dan, por supuesto, en casos en los que surgen cuestiones de justicia. La justicia es la virtud de las prácticas en las que se presupone que existen intereses rivales y pretensiones conflictivas y que las personas van a insistir en sus derechos frente a otras. El hecho de que las personas son mutuamente autointeresadas en ciertas ocasiones y por ciertos propósitos es lo que da origen a la cuestión de la justicia en el contexto de prácticas que se dan en esas circunstancias. En una asociación de santos, si es que semejante comunidad realmente puede existir, ¿no? Todos santos, difícilmente podría tener lugar disputa sobre la justicia, pues todos ellos trabajarían juntos desinteresadamente por un fin, la gloria de Dios, tal como viene definida por la religión, que tiene en común, y la referencia a ese fin zanjaría toda cuestión de derecho. La justicia de las prácticas no se plantea hasta que existen varias partes diferentes. Es irrelevante que pensemos en ellas como individuos, asociaciones, naciones, etcétera. La idea está de que existan varias partes diferentes que insisten en hacer valer sus pretensiones unas frente a otras y que se consideran a sí mismas como representantes de intereses que merecen ser tomados en consideración. Así pues, la anterior exposición no implica ninguna teoría general de la motivación humana. Su propósito simplemente es incorporar a la concepción de la justicia aquellas relaciones de los hombres entre sí que establecen el escenario de las cuestiones de justicia. Nada importa lo amplias o generales que sean esas relaciones, puesto que eso no tiene que ver con el análisis del concepto. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en las diversas concepciones del contrato social, las distintas partes no establecen ninguna sociedad o práctica concreta, no pactan obedecer a un cuerpo soberano concreto ni aceptar una constitución determinada. Tampoco deciden, como en la teoría de los juegos, que en ciertos aspectos es un desarrollo prodigiosamente sofisticado de esa tradición, acerca de estrategias individuales ajustadas a las circunstancias en que respectivamente se encuentran en el juego. Lo que las partes hacen es reconocer de consumo, dicen, ciertos principios de valoración relativos a sus prácticas comunes, establecidas ya o meramente propuestas. Las partes acuerdan pautas de juicio, no una práctica determinada. No llevan a cabo ningún acuerdo o negociación específico, ni adoptan estrategia particular alguna. El objeto de su reconocimiento es, pues, en verdad, muy general.
es simplemente, y por eso subrayo esta parte, simplemente el reconocimiento de ciertos principios de juicio que satisfacen ciertas condiciones generales y que están destinados a ser empleados al criticar la articulación de sus asuntos comunes. Las relaciones de mutuo autointerés, las relaciones de mutuo autointerés entre partes que se encuentran en circunstancias semejantes reflejan las condiciones en las que surgen cuestiones de justicia y el procedimiento por el que se propone y reconocen los principios de justicia reflejan las restricciones de tener una moralidad. Cada aspecto de la anterior exposición hipotética sirve pues al propósito de destacar un rasgo de la noción de justicia. Yo acá subrayé esto porque ya vuelve o por lo menos ya se está acercando a lo que vamos a ver en 1971, ¿no? En la teoría de la justicia, de que hablamos de un contrato hipotético, ¿no? O sea, un contrato que suscribiríamos bajo determinadas condiciones y esta idea, ¿no? Que yo acá destacaba. La teoría de la justicia o el planteamiento de estos principios es simplemente el reconocimiento de ciertos principios de juicio que satisfacen ciertas condiciones generales y que están destinados a ser empleados al criticar la articulación de sus asuntos comunes. Es decir, no son estrategias dentro de un juego, ¿no? Creo que eso es lo que me parece valioso. Dice, si se quiere, podría considerarse los principios de justicia como la solución del juego de orden supremo de adoptar, según el procedimiento descrito, principios de argumentación para todos los juegos particulares futuros cuyas peculiaridades no puede uno en modo alguno prever. O sea, no es un juego específico que se está jugando, sino vendría a ser como los principios de argumentación para todos los juegos, ¿no? Dice, por eso, por esta comparación, aunque indudablemente útil, no puede oscurecerse el hecho de que este juego de orden supremo es un tipo esencial. Su significación consiste en que sus diversas piezas representan aspectos del concepto de justicia. Finalmente, no concibo, por supuesto, a las diversas partes como si necesariamente se reunieran para establecer sus prácticas comunes por primera vez. Algunas instituciones pueden ciertamente ser elegidas de nuevo, o sea, pueden ser elegidas racionalmente en una discusión, pero acá Raúl, si esta es parte de su argumentación, está partiendo de sociedades que ya están organizadas. Por eso finalmente no consigo, por supuesto, a las diversas partes como si necesariamente se reunieran por primera vez para establecer sus prácticas comunes por primera vez. Algunas instituciones pueden ciertamente ser elegidas de nuevo, pero he articulado la exposición anterior de modo que se aplique cuando todo el complejo de instituciones sociales ya existe y representa el resultado de un largo periodo de desarrollo. De ningún modo la exposición es ficticia. En cualquier sociedad en la que las personas reflexionan sobre sus instituciones, tendrán ellas una idea de qué principios de justicia serían reconocidos en las circunstancias descritas y habrá ocasiones en las que, de hecho, las cuestiones de justicia se discutirán de esta forma. Por tanto, si sus prácticas no son acordes con esos principios, ello afectará la calidad de sus relaciones sociales, pues en ese caso habrá algunas situaciones sociales reconocidas en las que las partes son mutuamente conscientes de que una de ellas está siendo forzada a aceptar lo que la otra admitiría que es injusto. Podemos, pues, pensar que el precedente análisis representa la calidad efectiva que tienen las relaciones entre personas, en tanto que definidas por prácticas que se aceptan como justas. En el ámbito de tales prácticas, las partes reconocerán los principios sobre cuya base están construidas y el reconocimiento general de este hecho se pone de manifiesto en la ausencia de resentimiento y en el sentimiento de que se las trata con justicia. Así se evita una objeción que corrientemente se dirige contra la teoría del contrato social, su carácter aparentemente histórico y ficticio. Entonces, hasta acá ha tratado de alejarse de la teoría de juegos, ha tratado de formular que habría una especie de sociabilidad racional y ha planteado de que estos principios que él plantea son principios que las personas en una situación ideal pues también elegirían, ¿no? Como tal. Y en consecuencia ha firmado sobre todo la idea de un contrato hipotético y no hace un contrato aparentemente histórico o aparentemente ficticio, sino un contrato hipotético que sería realizable racionalmente. ¿Por qué? Porque parte de una sociedad que ya racionalmente se ha ido organizando. Bueno, voy hacia el punto quinto. Lo que les decía cuando comenzábamos esta lectura es de que íbamos a revisar un poco más de la mitad del texto. Yo propongo
leer hasta el punto quinto, porque a partir del punto sexto, tiene 8 puntos este texto, el sexto, el séptimo y el octavo, trata de mostrarnos la diferencia de esta fundamentación con el utilitarismo, que me parece valiosa, pero que la vamos a ver más adelante, la vamos a ver en realidad la próxima sesión, la próxima clase, cuando volvamos a exponer un poquitito de la teoría de la justicia y veamos los críticos que hay a la misma. Entonces, veamos el punto quinto, que sería el último punto que revisaríamos el día de hoy. ¿Qué dice? Quinto, que los principios de justicia puedan considerarse como si surgiera de la forma descrita, ilustra un hecho importante sobre ellos. No solo pone de relieve la idea de que la justicia es una noción moral primitiva que surge cuando el concepto de moralidad se impone sobre agentes mutuamente autointeresados que se encuentran en circunstancias similares, ¿no? Una especie de circunstancias ideales, sino que además subraya que un concepto fundamental para la justicia es el de equidad, que está en relación con el debido trato entre personas que están cooperando o compitiendo unas con otras, como cuando se habla de juegos equitativos, competencia leal y negociaciones honestas. La cuestión de la equidad surge cuando personas libres que carecen de autoridad, las unas sobre las otras, se embarcan en una actividad conjunta y establecen o reconocen entre ellas las reglas que definen esa actividad y que determinan las respectivas cuotas en los beneficios y cargas. Una práctica parecerá equitativa a las partes si ninguno siente que, por participar en ella, él o alguno de los demás está sacando ventaja o está siendo forzado a ceder aún ante pretensiones que no considera legítimas. Esto implica que cada uno tiene una concepción de lo que son pretensiones legítimas y piensa que es razonable que los otros la reconozcan tanto como él. Si se piensa en los principios de justicia como surgiendo de la forma descrita, entonces esos principios definen este tipo de concepción. Una práctica es justa o equitativa, pues cuando satisface los principios que los que en ella participan podrían proponerse a otros para su mutua aceptación en las circunstancias antes mencionadas. Las personas embarcadas en una práctica justa o equitativa pueden mirarse unas a otras abiertamente y defender sus respectivas posiciones, si pareciera cuestionables, por referencia a principios que es razonable esperar que cada uno acepte. Es esta idea de la posibilidad de un mutuo reconocimiento de principios por personas libres que carecen de autoridad las unas sobre las otras, la que hace que el concepto de equidad sea fundamental para la justicia. Solo si semejante reconocimiento es posible, puede haber verdadera comunidad entre personas en el marco de sus prácticas comunes. De otro modo, sus relaciones parecerán fundadas en alguna medida en la fuerza. Si en la forma corriente de hablar, equidad se aplica de forma más particular a prácticas en las que existe la posibilidad de elegir si embarcarse o no en ellas, y justicia a prácticas en las que no hay elección, el elemento de necesidad no hace inaplicable la idea de reconocimiento mutuo, aunque puede que haga que sea mucho más urgente cambiar instituciones injustas que instituciones no equitativas. Pues una actividad en la que siempre puede uno embarcarse es la de proponerse y reconocerse principios unos a otros, suponiendo que todos se encuentran en circunstancias semejantes, y juzgar prácticas por medio de los principios a los que de este modo se ha llegado es aplicarles el criterio de la equidad. Ahora bien, si los que participan en una práctica aceptan sus reglas como equitativas y en consecuencia no tienen queja alguna que presentar contra ellas, surge un deber prima facie y un correspondiente derecho prima facie de las partes unas contra otras de actuar de acuerdo con la práctica cuando les toca el turno de cumplir con ella. Cuando un número de personas se embarca en una práctica o dirige una empresa conjunta de acuerdo con reglas y así restringe su libertad, los que se han sometido a esas restricciones, cuando se les ha exigido, tiene derecho a una conformidad similar por parte de los que se han beneficiado de su sumisión. Estas condiciones se darán si con razón se reconoce que una práctica es equitativa, pues en este caso todos los que en ella participen se beneficiarán de ella. Los derechos y deberes que así surgen son derechos y deberes especiales por cuanto que dependen de acciones previas emprendidas voluntariamente en este caso, de que las partes se han embarcado en una práctica común y a sabiendas han aceptado sus beneficios. No es, sin embargo, una obligación que presuponga un acto realitativo deliberado en el sentido de una promesa o un contrato o algo por el estilo. Un error desafortunado de los proponentes de la idea del contrato social fue suponer que la obligación política requiere un acto tal, o por lo menos emplear un lenguaje que lo sugiere. Basta que haya uno participado conscientemente en una práctica y aceptado que sus beneficios son equitativos. Esta obligación prima facie
puede, por supuesto, ser relegada. Puede ocurrir que cuando a uno le llega el turno de seguir una regla, otras consideraciones justifican no hacerlo, pero no puede uno, en general, liberarse de esta obligación negando la justicia de la práctica solo cuando le toca obedecer. Si una persona rechaza una práctica, debería, en la medida de lo posible, declarar su intención de antemano y evitar participar en ella o disfrutar de sus beneficios. A este deber, lo he mencionado, deber de juego limpio, pero habría que admitir que referirse a él de este modo es quizás ampliar la noción de equidad. Por regla general, actuar de forma inicua o de forma injusta no es tanto quebrantar alguna regla particular, incluso sin infracción es difícil de detectar, hacer trampas, cuanto sacar ventajas de subterfugios o ambigüedades contenidas en las reglas, aprovecharse de circunstancias especiales o inesperadas que hacen imposible hacer cumplir, insistir en que las reglas se hagan cumplir en beneficio propio cuando deberían dejarse en suspenso y de forma más general actuar contraviniendo la intención de una práctica. Por esta razón, se habla del sentido del juego limpio. Actuar limpia o equitativamente requiere más que el simple ser capaz de seguir reglas. Uno diría que lo que es limpio o equitativo a menudo tiene que ser sentido o percibido. Sin embargo, no es una ampliación anormal del deber de juego limpio incluir en él la obligación que los participantes que a sabiendas han aceptado los beneficios de su práctica común tienen entre sí de actuar de acuerdo con ella cuando les llega la hora de hacerlo, pues habitualmente se considera inicuo que uno acepte los beneficios de una práctica, pero renuncie a hacerlo lo que le corresponde para mantenerla. Por ello, podríamos decir que quien comete fraude fiscal viola el deber del juego limpio, acepta los beneficios del gobierno, pero no quiere cumplir su parte cediéndole recursos. Y los miembros de los sindicatos a menudo dicen que sus compañeros que se niegan a colaborar no están jugando limpio. Se refieren a ellos como gorrones o free riders, es decir, como personas que disfrutan de los supuestos beneficios del sindicalismo, salarios más elevados, jornadas más reducidas, seguridad en el trabajo y cosas por el estilo, pero se niegan a compartir sus cargas en la forma de pagos, de cuotas, etc. El deber de juego limpio, que al lado de los otros deberes prima facie, como los de la fidelidad y gratitud, es una noción moral básica, no ha de confundirse con ellos. Todos estos deberes son claramente distintos, como resultaría obvio de sus definiciones. Como cualquier otro deber moral, el de juego limpio implica, en casos concretos, una restricción del autointerés. Llegando el caso, impone conductas por las que un egoísta racional estrictamente definido no se decidiría. Así pues, aunque la justicia no exige a nadie sacrificar sus intereses en aquella posición general, en aquel procedimiento mediante el cual se proponen y reconocen los principios de justicia, puede ocurrir que en situaciones particulares que surgen en el contexto de embarcarse en una práctica, el deber de juego limpio a menudo contraríe sus intereses en el sentido de que se le exigirá renunciar a ventajas particulares que las peculiaridades de su circunstancia podría permitirle tomarse. Nada de sorprendente hay, por supuesto, en esto. Es simplemente la consecuencia del firme compromiso que puede suponerse que las partes han adoptado o habrían adoptado en la posición general, una especie de posición original, ¿no? Junto con el hecho de que han participado en una práctica que consideran equitativa y han aceptado sus beneficios. Ahora bien, el reconocimiento de esta restricción en casos concretos que se pone de manifiesto al actuar equitativamente o desear ofrecer reparación, al sentirse avergonzado o cosas por el estilo, cuando uno la ha eludido, es una de las formas de conducta por las que quienes participan en una práctica común muestran el reconocimiento que se tienen entre sí como personas con intereses y capacidades similares. Del mismo modo que a falta de una explicación especial, el criterio para el reconocimiento del sufrimiento es ayudar al que sufre. Admitir el deber de juego limpio forma parte necesaria del criterio para reconocer a otro como una persona con intereses y sentimientos similares a los de uno mismo. Una persona que nunca y bajo ninguna circunstancia mostrase el menor deseo de ayudar a los demás, cuando sufren, mostraría al mismo tiempo que no reconoce que están sufriendo y no podría tener sentimiento alguno de afecto o amistad por nadie, pues tener esos afectos implica, cuando no se dan circunstancias especiales, acudir a la ayuda de los demás cuando están sufriendo. El reconocimiento de que otro es una persona se muestra en acción simpatética. Esta primitiva reacción natural de compasión es una de aquellas reacciones sobre las que descansan las diversas formas de la conducta moral. De forma similar, la aceptación del deber del juego limpio por parte de quienes participan en una práctica común es un reflejo en cada persona del reconocimiento de las aspiraciones e intereses de los otros por realizarse mediante su actividad común.
A falta de una explicación especial, el hecho de que lo acepten forma parte necesaria del criterio para reconocerse unos a otros como personas con intereses y capacidades semejantes, tal como la concepción de sus relaciones en la posición general supone que son. Si fuera de otro modo, no mostrarían reconocimiento alguno los unos hacia los otros como personas con capacidades e intereses similares y en verdad, en algunos casos, quizá hipotéticos, no se reconocerían en absoluto unos a otros como personas, sino como complicados objetos involucrados en una complicada actividad. Para reconocer a otro como persona, tiene uno que reaccionar ante él y actuar en relación con él de ciertas formas. Estas formas están íntimamente conectadas con los diversos deberes prima facie. Reconocer esos deberes en alguna medida y con ello tener los elementos de la moralidad no es asunto de elección, ni de intuir cualidades morales, ni de la expresión de sentimientos o actitudes. Las tres interpretaciones entre las que frecuentemente oscila la opinión filosófica. Es simplemente la posesión de una de las formas de conducta en las que se manifiesta el reconocimiento de los otros como persona. Por desgracia, estas observaciones son oscuras. Sin embargo, la intención fundamental por las que las expongo aquí es porque, unidas a las observaciones de la sección 4, pueden evitar que erróneamente se interprete que, según la concepción que hemos presentado, la aceptación de la justicia, el reconocimiento del deber del juego limpio, dependen de la vida diaria únicamente del hecho de que, de facto, existe un equilibrio de fuerzas entre las partes. A decir verdad, sería necio subestimar la importancia de tal equilibrio en el aseguramiento de la justicia, pero no es él la única base de esta. A falta de una explicación especial, el reconocimiento de unos, sería no de unos por otros, como personas con intereses y capacidades similares, embarcadas en una práctica común, tiene que manifestarse él mismo con la aceptación de los principios de la justicia y en el reconocimiento del deber de juego limpio. La concepción que hemos llegado es, pues, la de que podemos pensar que los principios de justicia surgen una vez que las restricciones de tener una moralidad se imponen sobre partes racionales y mutuamente autointeresadas, relacionadas y situadas de un modo especial. Una práctica es justa si está de acuerdo con los principios que razonablemente podría esperarse que todos los que participan en ella propondrían o reconocerían ante otros, si se encontraran en circunstancias similares y se les requiriera hacer un firme compromiso de antemano sin conocer cuál será su condición peculiar y, por tanto, cuando satisface criterios que las partes podrían aceptar como equitativos si se les presentara la ocasión de discutir sus pros y sus contras. Creo que este es un punto muy importante, ¿no? Por lo que se refiere a los participantes, una vez que unas cuantas personas se han embarcado a sabiendas en una práctica que reconocen como equitativa y aceptan los beneficios que de ello derivan, están vinculados por el deber de juego limpio a seguir sus reglas cuando les llega el turno, y esto implica una limitación de la persecución de su propio interés en casos particulares. Ahora bien, una consecuencia de esta concepción es que allí donde se aplica, carece de valor moral la satisfacción de una pretensión que sea incompatible con ella. Una pretensión tal viola las condiciones de reciprocidad y comunidad entre personas, y quien exige la satisfacción de esa pretensión, sin estar dispuesto a reconocerla cuando la exigiera a otros, carece de razones para quejarse cuando se le niega, mientras que aquel contra quien se exige puede quejarse. Como esa pretensión no puede ser mutuamente reconocida, es un recurso a la coacción. Consentiría solo es posible si parte puede imponer la aceptación de lo que la otra no quiere admitir. Pero carece de sentido conceder pretensiones cuya denegación no puede ser objeto de queja, dándoles preferencia frente a pretensiones cuya denegación puede ser objetada. Así pues, al decidir acerca de la justicia de una práctica, no basta con determinar si responde a deseos e intereses de la forma más plena y efectiva, pues si alguno de ellos está en conflicto con la justicia no debería ser aceptado, ya que su satisfacción no es razón alguna para tener una práctica. Sería irrelevante decir incluso si fuera verdad que tal práctica dio como resultado la más amplia satisfacción de deseos. Al calcular los pros y los contras de una práctica, tiene uno que dejar a un lado la satisfacción de intereses cuyas pretensiones son incompatibles con los principios de justicia. A ver, el punto 5, que les decía que sería el último que revisaríamos hoy, trata justamente de una argumentación de la equidad. Muchas veces la edición de este texto hace que algunas palabras estén mal elaboradas, mal transcritas, digámoslo así, del original, ¿no? Pero lo que yo creo que está colocando acá en juego es esta idea de la equidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el orden de la equidad supone un compromiso
con las reglas de juego. Yo acá subrayé algo que me pareció interesante en lo que íbamos leyendo, y es esta que dice, una práctica es justa si está de acuerdo con los principios que razonablemente podría esperarse que todos los que participan en ella propondrían o reconocerían unos ante otros, y si se encontraran en circunstancias similares y se les requiriera hacer un firme compromiso de antemano sin conocer cuál será su condición peculiar, y por tanto, cuando satisfacen criterios que las partes podrían aceptar como equitativos si se les presentara la ocasión de discutir sus pros y sus contras. Yo creo que esto es una parte de inspiración kantiana muy fuerte, pero obviamente lo que él está tratando es de justificar la idea de que las personas racionalmente aceptarían el principio de diferencia, el segundo principio, si es que supieran que este principio se adecuaría en sí a sus propias expectativas bajo determinadas circunstancias. Bueno, a partir del punto 6, y estamos acá en la página 21 de este texto, lo que él va a hacer, y es lo que dice, ¿no? Dice, la discusión ha sido hasta ahora excesivamente abstracta, aunque tal vez esto sea inevitable, me gustaría destacar ahora algunos de los rasgos de la concepción de justicia como equidad, comparándola con la concepción de la justicia propia del utilitarismo clásico, tal como estuvo presentada por Bentham, Sidgwick y su contrapartida en la economía del bienestar. Bueno, yo les decía de que uno de los elementos que desarrolla Rawls en la teoría de la justicia es justamente una primera parte, discute bastante contra el utilitarismo, ¿no? Y acá tenemos una parte de estas fuentes, ¿no? No se olviden de que estamos hablando de un texto de 1957 y es un texto en el cual está formulando estas ideas o estos planteamientos de una teoría de la justicia. Yo me quedaría acá por razones de la hora, son las 10:40, como para poder ver si tiene algún comentario, dialogar un poquitito, porque creo que hasta el punto 5 que hemos revisado, y en particular los 4 primeros puntos, plantea elementos que me parecen sumamente importantes y significativos para comprender y partir de que es un texto de 1957 y es un texto donde ya va esbozando los elementos básicos de su teoría de la justicia. No me quedaría acá.